Estamos de regreso ya aquí en Miscelánea y entrando pues al bloque de salud de mujer con el doctor Daniel Lindo. Vamos a hablar de un tema muy importante, ya que nosotras las mujeres tenemos muchas dificultades cuando en este periodo, en el periodo de la menstruación, ¿no? Con el tema de los cólicos, qué incómodo, ¿no, chicos? A veces tomamos diferentes medicamentos, incluso nosotras mismas de vez en cuando nos hacemos nuestros menjunjes en casa, ¿no? Porque hay muchas cosas, no sé si serán mitos o no, ahora le vamos a preguntar al doctor, que nos hacemos el orégano caliente, el tecito caliente, que otras cosillas por ahí que supuestamente ayudan con el tema de los cólicos, de los malestares. Pero vamos a ver qué tan importante es saber sobre los dolores que causa la etapa de la menstruación y además en qué puede desencadenar dolores crónicos. Así que el día de hoy vamos a tocar el dolor durante la menstruación y cómo se asocia sobre todo a un mal llamado endometriosis. Así que vamos a darle la bienvenida aquí al doctor Daniel Lindo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí presente y brindarnos toda esta información. Bueno, Gloria, aquí muy encantado de estar nuevamente con ustedes, y darles información para que sea de su utilidad. Justamente estábamos hablando del tema del dolor menstrual, ¿no? Que es bastante común, pero cuando estos dolores se vuelven insoportables, ¿no? Estos dolores se vuelven tan fuertes, entonces he ahí el tema, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales empiezan a aparecer estos dolores menstruales? Bueno, en primer lugar, el dolor, un dolor normal durante la menstruación. El problema existe cuando este dolor ya es incapacitante, que impide que la paciente tenga una vida normal, ¿no? Hay pacientes que necesitan estar en cama todo el día, dejan de trabajar, toman medicamentos, aún así siguen con dolor. Entonces, este grupo de pacientes son los que van a necesitar un tratamiento y una revisión por el ginecólogo. Existen diferentes causas de dolor intenso, no solamente la endometriosis, que es la más frecuente e importante, pero también el paciente puede tener otras anomalías, otras enfermedades, como hemos hablado hace poco sobre los miomas uterinos o los pólipos, ¿no? O las infecciones también que pueden producir dolor, ¿no? También, correcto. Entonces, hay diversos motivos, pero en este caso vamos a hablar de uno que es más común, que justamente es la endometriosis. Cuando nosotros podemos, primero mejor definamos este tipo de mal, ya que no todas las chicas hemos escuchado de la endometriosis. ¿Cuándo podemos sospechar de una? ¿A qué se refiere específicamente? Generalmente, como estamos mencionando, la paciente suele tener un dolor intenso, ¿no? Cuando viene una paciente y le preguntamos sobre cómo es su ciclo menstrual, generalmente yo le suelo preguntar cuánto dolor tiene, ¿no? Y esto es de una escala, puede ser visual o simplemente pues explicándole. En mi caso, pues suelo preguntarle si usted tiene dolor, ¿cómo lo clasificaría, no? Siendo 0, nada de dolor, 10, el dolor más intenso, y según esto, pues el paciente puede referirte 2, 3 o 7 u 8, y en el caso de las endometriosis suelen tener dolores intensos con valores de 8 hasta 10. Además, las pacientes suelen comentarte que tienen mucho sangrado durante la menstruación, que es otro síntoma clave de los pacientes que tienen endometriosis, y de forma un poco más rara, pueden tener dolor a nivel rectal cuando hacen deposiciones o incluso sangrado durante la micción. También. Ok, entonces ahí podemos ver varios síntomas. Uno de ellos es el sangrado abundante. Ahora, cuando nos referimos a sangrado abundante, específicamente cómo es de acuerdo, no sé si será a las edades o lo normal. ¿Qué sería de un sangrado menstrual? ¿Y cuándo nos podemos dar cuenta que realmente estamos sangrando mucho, que no es lo normal, pero quizás algunas por costumbre ya lo empezamos a normalizar, ¿no? Bien, con respecto a eso, pues el sangrado abundante se define como un periodo mayor de 7 u 8 días, ¿no? Pero debe haber un cambio, ¿no? Realmente las pacientes pueden tener sangrados menstruales de 7 días, y de un momento a otro pues tienen sangrados de 8 o 10, ¿no? Entonces estaría la paciente teniendo un aumento de días de menstruación, o con respecto al volumen, se considera un volumen normal de 80 mililitros, pero sin embargo si la paciente nota que tiene un volumen aumentado con coágulos, pues ya se toma en cuenta y entraría dentro del grupo de sangrado abundante, ¿no? Ok, entonces, por favor, chicas, no normalicemos algunas
cosas raras que pasan dentro de nuestra menstruación. No está bien sangrar tanto, así que ojito con eso. Y con los otros síntomas que ya nos está comentando el doctor. Cuando hablamos de endometriosis, ¿qué es lo que sucede con nuestro cuerpo básicamente? Bueno, generalmente dentro de el origen, bueno, se debe a una implantación anormal del endometrio. El endometrio viene a ser la capa que recubre la parte interna del útero, donde crecen los bebés. Este endometrio, durante el ciclo menstrual de la mujer, se suele engrosar y luego se descama y cae hacia la parte externa, ¿no? por vía vaginal. En algunas mujeres, este tejido endometrial puede refluir a través de las trompas uterinas hacia dentro del abdomen, ¿no? Y puede implantarse en diferentes lugares. Como son células vivas, empiezan a crecer y nuevamente tienen el ciclo normal, se engruesan y descaman, pero no hay dónde expulsarlos y se van acumulando dentro del abdomen o dentro del ovario, que a veces pues se quedan incrustados, formando quistes, y generalmente el síntoma principal suele ser el dolor, ¿no? Correcto. Eso es lo que suele ocurrir. Ok, ahora, hablando de este tipo de mal, cuando una mujer le diagnostican endometriosis, ¿qué tan alarmante debe ser? ¿No? ¿Es algo benigno? ¿Es algo que se puede llevar con tranquilidad? ¿Qué tan alarmante es tener este tipo de problema? Es importante esto sí aclarar que es una enfermedad benigna, pero suele asociarse a otras complicaciones, ¿no? Vemos que en el grupo de las pacientes que tienen infertilidad, cerca del 30 o 50% de las mujeres van a tener endometriosis. Por lo tanto, es importante un diagnóstico temprano para evitar, por lo menos, que un grupo importante de pacientes lleguen a infertilidad, ¿no? Sin embargo, es una enfermedad invalidante porque puede ser crónica, ¿no? Entonces, este dolor que solamente se presenta en la menstruación, luego se presenta fuera del ciclo, entonces haciendo que el paciente tenga dolor crónico, ¿no? Un dolor continuo, molestoso, que molesta, ¿no? Ok, entonces es benigno, hay que tomar en cuenta de que, claro, hay que ser constante también. Pero si nosotros llevamos, digamos, la constancia dentro de nuestro tratamiento, ¿el dolor se puede manejar tranquilamente? Claro, exactamente. Actualmente existen tratamientos hormonales, y en los casos que son pacientes crónicos que no responden al tratamiento hormonal, existe la posibilidad de operarlos, ¿no? Se puede hacer cirugía laparoscópica, se pueden quitar los quistes grandes, se puede hacer una limpieza de los implantes que hay dentro del abdomen para que la paciente mejore su situación. Y en torno a los tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos más comunes que se refieren a este tipo de mal? Bueno, el tratamiento suele ser hormonal, ¿no? Que suelen ser píldoras anticonceptivas, o pueden ser también derivados de los anticonceptivos, como solamente progestágenos, ¿no? Los progestágenos, que hay diferentes tipos, que pueden ser por vía oral, incluso existen dispositivos intrauterinos que se pueden colocar dentro del útero para calmar y mejorar el dolor, ¿no? Y aparte los antiinflamatorios, ¿no? Que nos ayudan también a controlar el dolor. Claro, entonces también ayudan a controlar el dolor. Aparte de eso, ¿se receta también otro tipo digamos, de medicamentos fuera de los anticonceptivos, por ejemplo? Solo los analgésicos, ¿no? Serían los antiinflamatorios que puedan ayudar a controlar el dolor, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, analgésicos y anticonceptivos básicamente es el tratamiento que debe llevar. Claro. Ahora, usted mencionaba hace un rato que hay casos en los que el dolor se vuelve crónico y que debe ser operable. ¿En qué caso se produce eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una paciente debe ser operada y otra no? Bueno, en primer lugar, como es una enfermedad que no se diagnostica a tiempo, realmente el diagnóstico, desde que el paciente comienza sus síntomas y hasta diagnosticarlo, suelen pasar 6 a 10 años. Entonces es bastante tiempo como para que la enfermedad siga avanzando, ¿no? Entonces son un grupo de pacientes van a llegar a la consulta con mucho dolor, ya de bastante tiempo sin tratamiento, y cuando lo exploramos, hacemos las pruebas diagnósticas, hacemos ecografías o resonancias, podemos ver que la paciente ya tiene quistes enormes, ¿no? de endometriosis, ¿no? Tanto a nivel ovárico, o ya se encuentra el útero muy inflamado, la trompa uterina muy inflamada, incluso lesiones en diferentes partes ya del abdomen, ya sea intestino, sea vejiga. Entonces eso hace que el paciente tenga dolor crónico, ¿no? Generalmente puede asociarse a dolor crónico. Puede asociarse porque la sintomatología de la endometriosis no guarda siempre correlación con el grado de enfermedad. Hay pacientes que tienen pues, quistes o lesiones grandes, sin embargo no tienen ninguna molestia,
¿no? Y hay pacientes que tienen lesiones muy pequeñas, muy puntiformes en diferentes partes y eso les molesta, ¿no? Claro, claro. Entonces, también justamente lo que decíamos al principio de la entrevista es que muchas mujeres no tenemos esta cultura de prevención, ¿no? Y si tenemos dolores fuertes, usualmente muchas veces lo normalizamos y decimos, bueno, es parte de... por ahí te compras algunos analgésicos, algunas pastillas que te calmen el dolor y lo normalizas y finalmente pues se puede desarrollar una enfermedad crónica, ¿no? Sí, claro, la endometriosis tampoco no es muy conocido, no es un término muy conocido a nivel poblacional, entonces es difícil de poder entenderlo a veces, ¿no? Incluso para los médicos les cuesta, ¿no? La verdad es una enfermedad difícil de entender. Ok, ahora, también queremos mencionar algo que hace un ratito nos estabas hablando sobre cómo se relaciona el tema de la infertilidad con la endometriosis. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, lo que ocasiona la endometriosis a nivel de las trompas uterinas es aparte de su implantación del tejido endometrial en las trompas, puede producir inflamación, sangrados continuos. Entonces son trompitas que se inflaman y se deforman. Como todos sabemos, a nivel de las trompas se produce la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Si tenemos una zona inflamada, lesionada, es muy difícil muchas veces que este óvulo formado, si es que se llega a formar, pues pueda migrar hacia el útero para poder implantarse. Entonces, por lo tanto, este grupo de pacientes suelen tener dificultad para quedarse embarazadas, ¿no? ¿Y hay manera de tratarlo? O sea, el tema de la infertilidad, si lo asociamos con la infertilidad y las mujeres que quieren ser mamás, ¿hay manera de tratarlo? ¿Hay manera de poder superar ese aspecto? Las cosas que sabemos, ¿no? Sabemos que si el paciente tiene un quiste grande a nivel del ovario que se puede operar, podría mejorar su tasa de fertilidad, ¿no? De manera espontánea. Pero sin embargo, si ya tenemos las trompas dañadas, muchas veces es necesario resecar las trompas uterinas para que el especialista en fertilidad pueda realizar la fertilización in vitro. Ok, entonces, bueno, tenemos bastante información y en torno a este tema del sangrado abundante, del cómo se relaciona pues los dolores menstruales crónicos con la endometriosis y también cómo funcionan los medicamentos, ¿no? ¿En qué momento nosotras, las mujeres, debemos también ir al especialista? Que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces dejamos pasar, no sabemos si es que es tan normal o de repente no, nos ha pasado muchas veces, ¿no? ¿En qué momento nosotros debemos tomar esa responsabilidad de ir al especialista para chequearnos? Sí, es muy importante tu pregunta. Por ejemplo, hoy día tuve una paciente, una sospecha de una endometriosis. Es importante porque sospecha, porque a veces no encontramos nada en las imágenes, hacemos ecografía, resonancia, no encontramos ninguna lesión, pero como hemos mencionado, a veces son lesiones muy pequeñas que pueden producir dolor, ¿no? Pero tiene toda la clínica, dolor intenso, la menstruación, sangrado abundante, entonces el tratamiento con anticonceptivos pues va a ayudar. Entonces esta paciente venía con la mamá, ¿no? Y la mamá le decía pues, pero es normal tener dolor durante la menstruación, pero ¿qué tanto es normal, no? Y la hija, pues que era mi paciente, comentaba, es que madre, a mí me duele mucho, me retuerce, tengo que estar tumbada en cama, ¿no? Pero la madre seguía insistiendo que era algo normal. Entonces, el umbral de cada persona es diferente, ¿no? O sea, para ti puede ser un dolor soportable, sin embargo, para otro grupo de personas, la intensidad de dolor puede ser en aumento. Entonces, es importante cuando el paciente, ¿no? El paciente mismo siente un dolor intenso, invalidante, que no puede ir a trabajar, que tiene que estar en cama reposando con estos dolores, pues acudir al especialista para que le hagan las pruebas, ¿no? Como hemos mencionado, cuando hay un dolor pélvico puede haber varios tipos de enfermedades que pueden estarse produciendo, pueden estar produciendo la sintomatología, ¿no? Y entre ellas la endometriosis, que a diferencia de otro grupo de enfermedades como las infecciones suele ser algo agudo, que se pone un tratamiento y se cura. La endometriosis pues es un problema que recurre con cada ciclo y el dolor se va prolongando y sale ya fuera del ciclo y es un paciente que tiene mucho dolor a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, entonces en este sentido, si es que una mujer es diagnosticada con endometriosis, es necesario saber que es un tema que vamos a tener que sobrellevar durante nuestra vida, se podría decir, pero que también queremos hacer hincapié en los tratamientos, porque claro, una persona dice, wow, pero
pasar por esto durante toda mi vida, qué complicado, uno a veces se bajonea, a veces el tema emocional también influye mucho dentro de todo este tema de salud, ¿no? Entonces, usted como especialista, ¿qué nos diría a las mujeres que tenemos este tipo de mal y que tenemos que sobrellevar durante nuestra vida todas estas dificultades emocionales de la mano con los síntomas de la propia enfermedad? Claro, es importante recalcar que tiene tratamiento, ¿no? Los pacientes que tienen diagnosticados de endometriosis, una vez diagnosticados, que empiezan el tratamiento con anticonceptivos o derivados de progesterona, suelen mejorar su calidad de vida estupendamente, ¿no? De un momento en que está con mucho dolor, luego pasan a estar muy bien, ¿no? De igual manera, los pacientes que tienen una enfermedad crónica de muchos años, ¿no? Con muchas lesiones, el tratamiento también quirúrgico ha demostrado que mejora la calidad de vida de las pacientes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Recordarles que el tratamiento es efectivo en la mayor parte de las pacientes y pueden aliviar sus síntomas, ¿no? Claro, entonces es importante tener en cuenta de que ahora con los tratamientos puede ser muy llevadero, además que nos podemos someter también al tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya dependiendo del paciente, me imagino que es lo que prefiera también, porque no necesariamente tiene que ser quirúrgico, sino solo el tratamiento médico puede ser suficiente para algunos pacientes. Sí, si el tratamiento médico va estupendamente bien, pues el quirúrgico siempre queda como segunda opción, exactamente. Ahora, para tener claro algunos males, anteriormente hemos estado conversando que pueden desencadenar en algún tipo de cáncer. En este caso, ¿puede pasar o no? Bueno, es lo que se sabe con respecto a la asociación con el cáncer. Los pacientes que tienen endometriosis pueden tener un riesgo un poco más elevado para desarrollar un tipo de cáncer, pero tampoco es mucho, ¿no? Aún así es una asociación, no está bastante claro, ¿no? Sin embargo, cuando los pacientes vienen a la consulta, ¿no? Y diagnosticamos un quiste de ovario por una endometriosis, y cuando son pequeños no es necesario operar, ¿no? Pero sin embargo es importante hacer un seguimiento, ¿no? En algunos casos, de manera muy rara, este pequeño quiste podría transformarse en un cáncer, pero es bastante raro. Pero no es nada descabellado pues seguir al paciente. No es alarmante entonces que nosotros pensemos que puede desencadenar en algún tipo de cáncer dentro de este tipo de mal. Entonces, muy bien, chicas. Espero que les haya servido toda esta información. Si ustedes quieren saber más, pues pueden comunicarse con el doctor Daniel o también pueden comunicarse conmigo, porque ahí él y yo estamos pues conectados todo el tiempo porque necesitamos justamente brindarles la mejor información a todos ustedes. Entonces, comuníquense con el doctor. Doctor, por favor, déjenos como siempre sus redes sociales, su contacto, su número, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, me pueden encontrar en la Clínica Angloamericana de La Molina. Mi teléfono es 981-588-184. Por si acaso, repítanos el número para las chicas que todavía no han apuntado, a ver, para poder apuntarlo. Chicas, su celular ahí para poder, apuntan y pongan doctor Daniel Lindo, ahí lo guardan. El número telefónico es el 981-588-184, ¿no? Y estamos en la red de Facebook como Daniel Lindo, LinkedIn, doctor Daniel Lindo, ¿no? O en la página de Doctoralia, ¿no? Muy bien, ahora sí, ahí está el teléfono en pantallas, ahora sí, ahí lo pueden anotar y ya saben pues dónde encontrarlo. Como última recomendación, doctor, quisiera pedirle por favor, dentro de estos dolores menstruales en general, ¿no? En general, porque hay chicas que no han desarrollado la endometriosis, pero sin embargo, sí sufren de dolores menstruales fuertes, ¿no? Lo cual son bastante común. Entonces, en ese caso, ¿qué las últimas recomendaciones, qué es lo recomendaría usted? Y además, justamente sobre lo que estaba hablando al inicio de la entrevista, sobre estas cosas que hacemos las mujeres para calmar nuestro dolor, muchas veces que el tecito, que el orégano, y hacemos el menjunje, ¿no? Entonces, ¿usted qué cree de eso y qué cosas nos recomendaría justamente para poder hacer esto más, que lo podemos sobrellevar de mejor manera? Bueno, las cosas que son calientes, ¿no? Las compresas calientes pueden ayudar, ¿no? También la medicina china, utilizar, ¿no? Las agujas, las agujas chinas, ¿no?
¿Acupuntura? A la acupuntura, ¿no? Tal vez podría ayudar también, ¿no? También podría ayudar, Sí, ¿no? Pero no hay muchos estudios con respecto a esto, ¿no? Pero sí, ¿no? La acupuntura puede calmar ciertos dolores, ¿no? Y si vas, conoces algo no recomendable, pues podría ayudar, ¿no? Sí, claro, pero no hay nada, chicas, como ir pues a su ginecólogo y el trabajo personalizado. Todas nosotras, nuestros cuerpos pues reaccionan de manera diferente, así que si tienen dolores fuertes no los normalicen, hay que ir a consultar porque como nos ha estado contando el doctor Daniel, si es que dejamos pasar un largo tiempo sin que nosotras nos demos cuenta, muchas veces puede desencadenar en una endometriosis. Así que mucho ojo con eso. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por haber estado conversando con nosotros de temas tan importantes que debemos saber. Muchas gracias a todo el público por seguirnos, ¿no? Gracias, Gloria. Gracias a usted. Muy bien, chicos, nosotros nos vamos a un corte comercial. De esta manera terminamos este hermoso bloque, pero no se muevan porque todavía tengo cosas importantísimas que decirles. Ya volvemos aquí en Miscelánea.